Buenos días. Buenos días. ¿Me confirman que pueden escucharme, por favor? Buenos días, sí. Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy, la cual, dicho sea de paso, es la última de las sesiones virtuales que se han programado dentro de la calendarización de actividades. Recuerden que la próxima semana es la semana 19, si mal no recuerdo, y sería una en la cual vamos a terminar con las exposiciones para que en la semana 20 podamos tener la última prueba evaluada del bloque 3, que sería el examen parcial. Entiendo que por un pequeño error decía que hoy íbamos a tener un laboratorio, pero la verdad es que no, porque como lo dijimos en su momento, el laboratorio 1 y el laboratorio 2 de este bloque está representado por el trabajo que hicieron, el sumario de investigación bibliográfica y también por las exposiciones. Bien, me gustaría que hoy continuáramos hablando sobre los aspectos, llamémosle, generales de las sociedades, y me gustaría saber si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta en relación con lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que ha analizado. Repito, si tienen alguna pregunta, la pueden formular con total libertad. Ok, bueno, ya que no tienen preguntas que formular, quiero mostrarles dos cosas. Vean, aquí en internet, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el buscador pueden poner, por vía de ejemplo, aquí lo tengo yo, El Salvador, lista o listado de sociedades mercantiles. Entre otras, van a encontrar este sitio del Centro Nacional de Registros, que se llama Listado de Matrículas Inscritas Primera Vez. Les estoy mostrando esto para que ustedes puedan ver que en el registro de comercio se pueden inscribir las correspondientes matrículas de empresa, las cuales a veces tienen por titular a una persona natural, pero a veces tienen como titular o propietaria de la empresa que se ha registrado a una persona jurídica. De tal suerte que lo que me interesa ahorita es mostrarles a ustedes los distintos nombres de sociedades, es decir, personas jurídicas que han registrado o han inscrito, valga la redundancia, en el registro de comercio algunas empresas mercantiles. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es que hay una cantidad muy grande de sociedades, y quiero que se den cuenta que la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, son sociedades anónimas. Y no solo eso, sino que han adoptado el régimen de capital variable. Algunos de los nombres de estas personas son denominación, en algunos casos alusiva a la actividad o a la finalidad social,
pero en la mayoría de los casos no. Es más, algunos incluso siendo sociedades de capital, como lo es una sociedad anónima, algunos incluso utilizan algunas palabras que son más propias de sociedades de personas, como por ejemplo un apellido y el término hermanos, que es representativo de otras personas, un apellido y el término hermanos, que es similar al término y compañía, e hijos y sucesores, que podría emplearse, repito, en sociedades de personas. Pero como lo hemos aprendido, la denominación, cuando es de fantasía, o sea, cuando no es alusiva a la finalidad social, se forma libremente. Es decir, si prácticamente el único requisito pues sería el que no haya sido adoptado previamente por otra sociedad. Básicamente ese sería el único requisito de una denominación de fantasía. Es decir, que no lo tenga ya otra sociedad, ese nombre. Y ustedes se pueden ver aquí, por ejemplo, Inversiones Ortiz. Mire esta, para ti, Water Pure for You. O sea, imagínense el nombre que le pusieron a esta sociedad. Para ti, Water Pure for You. Es una denominación de fantasía. Podríamos asumir a partir de este nombre que a lo mejor es una distribuidora o quizás una fabricadora de agua embotellada, es decir, porque dice water, ¿no? Pero como ven, agua pura para ti. Creatium, Service, industriales diversos, Ketumin. Es decir, ¿qué podemos saber de la finalidad social a partir del nombre? Muy poco, ¿no? Muy poco. Bridge 4 digital, o sea, Bridge 4 digital. Este otro ya más podría parecer una sociedad, una denominación alusiva, por cuanto dice multisistemas de seguridad. Entonces podríamos entender que es una sociedad dedicada a sistemas variados de seguridad. Pues tampoco sabemos si es una seguridad física o una seguridad informática o tecnológica, pues no nos dice más al respecto. Corporación agropecuaria, más o menos nos daría a entender de que tiene que ver con lo que se hace en el agro, con ganadería, agricultura probablemente. Negocio Génesis, Respifix, Architecture, Building, Construction and Urban Planning. Miren, un nombre que está dado en idioma diferente del castellano, para que ustedes vean que también se pueden adoptar nombres en otro idioma distinto del castellano, porque de hecho aquí tenemos un ejemplo de una sociedad anónima de capital variable cuyo nombre no está en español, sino en inglés. Podríamos entender arquitectura, de construcción de edificios y planificación urbana. Es decir, luego está esta otra, Planner, Transportes P y M y asociados. Fíjense, este término y asociados más parece propio de una sociedad de personas, pero en este caso no es una sociedad de personas, es una sociedad de capital, porque repito, es una sociedad anónima de capital variable. Y si se fijan con atención, la inmensa mayoría de estas sociedades son sociedades anónimas de capital variable. Son muy pocas. Por ejemplo, aquí tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, miren, se llama ARS Nova Limitada. Esta es como una aguja en un pajar, ¿no? Una única
sociedad dentro de un montón que son anónimas de capital variable. Pues de repente apareció una que es limitada. Y de allí vamos a ver qué más. Aquí Nevado Tres Cruces, limitada, de capital variable. Recuerden que este régimen de capital variable puede ser adoptado por cualquier tipo de sociedad, aún por las sociedades de personas y también por las de capitales. Aquí teníamos otra vez que no la vi antes, Nortech Labs limitada. Ahora, lo que quiero mostrar, y ustedes pueden ver que este es un archivo muy grande, muy rico en contenido, y que conste, aquí está hablando solamente del periodo de septiembre, vamos a ver de qué año, septiembre, quiero ver, octubre del 2019. Pues entonces esto anterior es de septiembre. En un solo mes podemos ver que todas estas sociedades han inscrito o renovado, inscrito por primera vez una matrícula. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Se los muestro para que ustedes vean de una fuente confiable, como lo es este documento publicado por el Registro de Comercio, para que ustedes vean que entre la gran cantidad, que son miles de sociedades, la sociedad anónima de capital variable es la más común, es la que más se utiliza. Y después de ella, pero de una manera muy distante en cantidad, o sea, no, por ejemplo, de 1000 sociedades anónimas, habrán unas 5 que sean limitadas. Es decir, la limitada es como quien dice la otra, pero como pueden ver ustedes, y ustedes pueden revisar esta documentación después, buscándola por supuesto, las sociedades limitadas, estas son personas naturales. Las sociedades limitadas son pero muy pocas. Ahora, si buscan, digamos, de manera muy minuciosa, híjole, pero lo dudo, encontrar una sociedad colectiva o en nombre colectiva, o encontrar una sociedad comanditaria, ya sea simple o por acciones, va a estar un poco difícil encontrar. Entonces, a partir de esta ilustración que les estoy dando, es decir, a partir de este conocimiento de que la mayoría de sociedades son anónimas de capital variable, y que la que le sigue, pero bien de lejos, por cierto, es la sociedad limitada, o sea, la sociedad de responsabilidad limitada, pues allí es donde ustedes tienen que enfocar su atención, ¿no? Es decir, tienen que ir y leer llamémosle la normativa o las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio y que regulan principalmente la sociedad anónima de capital variable. Dicho esto, pues quiero también mostrar en el Código de Comercio lástima que no tengo, bueno, no sé ustedes, pero creo que no se está viendo muy bien, ¿verdad? La pantalla. Cuando la acerco creo que mejora un poco, pero lo que les quiero mostrar es que en el Código de Comercio ustedes pueden encontrar a partir del artículo 17 las disposiciones
llamémosle, generales que tienen que ver con las sociedades, es decir, con el comerciante social. Estos artículos son de obligada lectura, es decir, los artículos que contienen las disposiciones generales en relación con las sociedades. El artículo 17, por ejemplo, el artículo 18, ¿verdad?, que le da la clasificación, llamémosle, legal de las sociedades. Y digo clasificación legal porque aparece en la ley. No es la única clasificación que hay, ya lo hemos discutido antes, pero sí es la que aparece en el artículo 18. Básicamente dice que las sociedades pueden ser de personas o pueden ser de capitales. Y no importa si es de personas o si es de capital, ambas pueden ser de capital variable. Ahora, esto del capital variable nos motiva a recordar un concepto que es muy relevante. Vean, recordemos que por definición una sociedad es el ente jurídico que resulta a partir de un contrato solemne que celebran dos o más personas y que se ponen de acuerdo para poner en común determinados bienes, especialmente dinero, o en algunos casos trabajo, industria, con la finalidad lucrativa, por supuesto, de repartirse al final de cada ejercicio las utilidades, los beneficios que resulten del negocio al cual se van a dedicar. Las sociedades tienen su origen en la solidaridad, en el cooperativismo, en la ayuda mutua que personas pueden brindarse entre sí. Tiene que ver, de ahí su nombre, con ese carácter social que tenemos como seres humanos, de vivir no en forma aislada, sino en sociedad, y de, por qué no decirlo, compartir recursos, unir fuerzas. La unión, dice el refrán, hace la fuerza. Entonces, una sociedad parte de una idea, por supuesto, de una idea de explotar un negocio determinado, como quien dice, hacer alguna actividad productiva que genere ganancias, que genere riqueza, que produzca utilidades. Pero podría ser que el creador de esa idea no tenga los recursos suficientes para echarla a andar, para ponerla en práctica, para poder ejecutar ese proyecto, esa idea. Y es por eso que se acude a la sociedad para poder conseguir esos recursos. De allí que una de las, llamémosle, ¿cuál sería la palabra? Consecuencias quizás. Una de las consecuencias de ese contrato, llamado contrato de sociedad, digamos, no se limita a la creación de un ente jurídico nuevo y distinto de los que otorgaron el contrato. Eso es evidencia, o mejor dicho, es consecuencia natural de un contrato de organización, como lo es el contrato de sociedad. Pero una consecuencia o un efecto, llamémosle así, del contrato de sociedad es el crear obligaciones a cargo de los socios. Obligaciones que, por cierto, no tienen como acreedor a los otros socios, como sucede en los contratos de intercambio, en donde la obligación de una persona está vinculada a la obligación de la otra, siendo, como quien dice, el objeto de la obligación de una de las partes la causa de la obligación de la otra y viceversa. Yo espero que ustedes puedan comprender bien eso, ¿verdad?
que en un contrato de intercambio hay una relación muy estrecha, una relación muy íntima o interdependiente entre las distintas obligaciones que se crean en uno de intercambio, por ejemplo una compraventa, de tal manera que, y como lo dice el autor cuando nos explica ese tema, si de repente se invalidara la obligación de una de las partes en un contrato de intercambio como la compraventa, pues eso causaría la invalidación de la otra obligación, de la otra parte, porque se quedaría sin causa esa obligación. Pero en un contrato de organización no sucede así, y el contrato de sociedad es un contrato de organización. En él, las obligaciones que contraen los socios no tienen, repito e insisto, como titular o como acreedor a los demás socios, no. El acreedor es la sociedad, es decir, ese ente jurídico nuevo que se creó como consecuencia o como resultado del contrato de sociedad. Entonces, la principal, ¿por qué no decirlo?, la principal obligación que tienen los socios es la de hacer su aporte. Repito, en las sociedades de capitales, ese aporte tiene que ser en dinero o en especie, pero es un aporte real, es un aporte, llamémosle, tangible. En las sociedades de personas se admite el aporte industrial, que es un aporte en trabajo, ¿verdad? En trabajo. Pero en una de capitales tiene que ser un aporte económico, es decir, un aporte que no es, digamos, trabajo, sino más bien dinero o bienes distintos del dinero, de los cuales se da ya sea el dominio completo o incluso el disfrute. Se podría también aportar el disfrute. Entonces, esa obligación que los socios tienen de hacer su aporte es precisamente para constituir el capital de la sociedad, el patrimonio social. Y es que, como lo hemos aprendido, el que surja un ente jurídico nuevo y distinto de los socios en un contrato de organización como lo es la sociedad, eso le da a ese ente los atributos propios y característicos de una persona, porque es una persona jurídica con capacidad para adquirir derechos, para contraer obligaciones y para ser representada judicial o extrajudicialmente. Es decir, la sociedad es una persona. Repito, tiene capacidad, tiene voluntad, la cual es expresada por medio de sus representantes legales. Tiene un nombre que ya hemos aprendido que dependiendo del tipo de sociedad puede ser una razón social o una denominación. Hemos aprendido que la razón social es indicativa de las personas que son socias en esa sociedad, pudiendo ir todos los nombres o uno o varios de ellos seguido de una palabra indicativa de que hay más, como por ejemplo y compañía, y hermanos, y asociados, y sucesores, etcétera. Cualquier otra que indique que hay más. Pero un nombre también puede ser denominación, es decir, distinto a la razón social, en el sentido de que la denominación, cuando es de fantasía, se forma libremente, y cuando es alusiva, hace referencia al giro, a la finalidad, al negocio, a la actividad a la cual esa sociedad se va a dedicar como tal. Entonces, aparte de tener capacidad, voluntad o consentimiento, representante legal, pues también tiene una nacionalidad, también tiene un nombre, también tiene un domicilio y también tiene un patrimonio. Ese patrimonio arranca o inicia
con la suma de los aportes hechos o prometidos por los socios. Hechos o prometidos. Porque el aporte no es estrictamente indispensable que se haga en el momento mismo en que la sociedad se constituye. Es decir, si bien se podría hacer el aporte inmediatamente, también se puede sujetar a un plazo. Por ejemplo, una persona podría decir: yo voy a aportar $10,000, pero en este momento voy a dar una parte, un porcentaje, y dentro de cierto tiempo, 6 meses, 9 meses, un año, año y medio, 2 años, voy a dar lo demás. Para poder dar lo demás se dan los llamados llamamientos, que son como las indicaciones o invitaciones que se le hace a los socios que le deben a la sociedad para que paguen lo que adeudan. Es decir, el aporte se puede sujetar a término, es decir, no es necesario que se dé estrictamente en el momento en que la sociedad se organiza o se constituye, sino que podría ser después. Pero, repito, ese capital fundacional es conocido como capital social, es decir, la cantidad de dinero con que la sociedad se ha fundado. Repito, el concepto, de acuerdo con el autor, es capital social. Pero a este concepto de capital social se asocia otro concepto, y es el de haber social. Haber social. No es lo mismo. Por supuesto que podría, bajo determinadas circunstancias, coincidir. Por ejemplo, al principio de sus operaciones, el capital social y el haber social es el mismo, al principio. Pero a medida que la sociedad va realizando esas actividades que forman parte de la finalidad, o sea, a medida que va negociando, llamémoslo así, es obvio que, al igual que con las personas naturales, es obvio que la sociedad puede obtener ganancias o también puede obtener pérdidas. Es decir, el capital social es susceptible de aumentar por las ganancias que ha adquirido o de disminuir por las pérdidas que ha adquirido. Porque recuerden, si bien es cierto, la razón de ser de una sociedad es obtener ganancias, pero no siempre se obtienen. Recordemos que los negocios pues no son todos, como quien dice, garantizados, o no es 100% seguro que se van a obtener ganancias. Como se puede ganar, repito, se puede perder. Y esa posibilidad de ganar o de perder es lo que nos da la pauta para determinar el haber social. El haber social, en ese caso, vendría a ser el patrimonio real que una sociedad tiene en un momento determinado. Es decir, el capital social más las utilidades acumuladas, o el capital social menos las pérdidas acumuladas. Es decir, una sociedad después de 6 meses, 8 meses, 10 meses, su capital ya no va a ser el mismo, porque después de haber hecho algunos negocios, algunas transacciones, algunas actividades mercantiles, su capital social puede haber crecido o puede haber disminuido, dependiendo si obtuvo ganancias o si obtuvo pérdidas. Entonces, dicho eso, repito, no es lo mismo pues el capital social que el haber social. Ahora, cuando una sociedad es de capital fijo, porque eso es lo que trajo a cuenta este comentario,
cuando una sociedad no adopta el régimen de capital variable, entonces no se puede aumentar el capital social. Hablo del capital social, no del haber social. No se puede aumentar el capital social ni se puede disminuir a menos que se modifique la escritura constitutiva. Es decir, tendría que otorgarse otra escritura pública llamada escritura pública de modificación del pacto social en lo relativo al capital social. Tendría, repito, que otorgarse una escritura nueva en la cual se amplíe o se reduzca el capital de la sociedad. La ampliación del capital no representa ningún problema por la simple y sencilla razón de que la garantía de los acreedores se robustece. No hay, digamos, riesgo o disminución en la garantía de los que han contratado con la sociedad cuando ésta aumenta su capital. El problema es cuando la sociedad pretende disminuir su capital, porque, repito, el capital social es susceptible tanto de aumento como de disminución. Repito, cuando se va a aumentar no hay mayor problema porque no hay, digamos, una disminución en la garantía de los acreedores. Pero cuando se va a reducir, ahí la cosa cambia. Por eso, las distintas legislaciones imponen algunos requisitos, llamémosle legales, cuando una sociedad desea disminuir su capital. Y entre ellos es la publicación, previo a la reducción, la publicación del acuerdo tomado por el órgano supremo de la sociedad de que van a disminuir el capital. Y cualquier interesado en, digamos, en que no se dé, en que no se disminuya el capital, puede oponerse a ese acuerdo, puede oponerse a la ejecución o materialización de ese acuerdo. Imagínense un acreedor al cual la sociedad le deba una suma de dinero que está cubierta por el capital actual, pero de repente la sociedad quiere disminuirlo en un 75%, en un 50%, en un 25%, y después de la reducción el capital ya no cubre el crédito de este acreedor, justificado estaría para oponerse, para que no se haga esa disminución. Entonces, pero, y aquí viene quizás lo interesante, cuando la sociedad ha adoptado el régimen de capital variable, entonces no es necesario modificar la escritura de constitución de la sociedad. No es necesario otorgar una nueva escritura, sino que para que se pueda aumentar o disminuir, basta con que se cumplan con los lineamientos que da el mismo código. Para ello, les voy a pedir que ustedes lean aquí está el artículo 306 y siguientes en el Código de Comercio. En este artículo 306 y siguientes aparece lo relacionado con el régimen de capital variable. Vamos a ver si podemos leer este artículo y vamos a pedir la participación de algunos de ustedes para que nos ayuden con la lectura. Vamos a ver, Lucía Abigail, active su micrófono, por favor, Lucía.
Lucía Abigail Amaya. ¿Está por ahí? Sí, ¿Ya me escuchó? Sí, mire, lo único que quiero es que puedan leer en el Código de Comercio el artículo 306. está bien. Cualquier clase de sociedades podrá adoptar el régimen de sociedad de capital variable. Cuando se adopte este régimen, el capital social será susceptible tanto de aumento por aportación posteriores o por la admisión de nuevos socios como de disminución de retiro parcial o total de algunas aportaciones, sin más formalidades que las no logro ver la otra palabra. Está cortada. Establecidas en este capítulo. Vea el siguiente inciso, por favor. También podrá comprenderse dentro del régimen este capítulo el aumento de capital por capitalización de utilidades o por rehabilitación del activo o de la disminución del capital o por desvaloración del activo. Muy bien, gracias. Gracias, Lucía. Vean, este artículo es el primero de este capítulo 9 que se llama régimen de capital variable. Nuevamente yo les invito a que ustedes lean código, que se familiaricen con el código. Si a la par del código podemos ir leyendo algún autor, algún tratadista, alguna tesis, algún libro, alguna jurisprudencia que nos pueda explicar en mejor forma lo que hemos leído, pues enhorabuena. Pero quizás la lectura más importante es precisamente la lectura del código. Entonces yo insisto que es necesario leer y familiarizarnos con el código. Tenemos una ventaja cuando utilizamos un formato digital, y es de que las opciones de búsqueda dentro del código podrían ser mucho más eficaces, utilizando por supuesto el motor interno de búsqueda que tiene la aplicación que estemos utilizando. Pero, repito, hay que leer código. En la medida que usted lea código, pues va a poder aprender y va a poder aplicar ese conocimiento a los casos concretos que en su momento se le presenten. Usted tiene que familiarizarse incluso con el lenguaje que usa el legislador, cambiar hasta su forma de hablar e ir incorporando poco a poco estos términos, estos conceptos a su propio vocabulario. Cuando dice cualquier clase de sociedad, se refiere a que puede ser de personas o puede ser de capitales. Cuando dice podrá adoptar, significa que es potestativo, que no es una obligación, que es algo voluntario, podrá adoptar. Recuerden el régimen de capital variable. Recuerden la cantidad de sociedades que les mostré al inicio, tomadas de un documento publicado por el Centro Nacional de Registros, específicamente por el Registro de Comercio. Recuerden, por favor, que
sino la totalidad, la inmensa mayoría de las sociedades adoptan este régimen de capital variable. Entonces, nosotros como estudiosos del derecho mercantil no nos podemos dar el lujo de desconocer a qué se refiere cuando dice de capital variable o su abreviatura de CV. Y para eso están estos artículos 306 y siguientes, para que conozcamos en qué consiste el régimen y cuáles son las formalidades que la ley establece para que el capital social de una sociedad que ha adoptado este régimen pueda aumentar o pueda disminuir. Según esto, el aumento puede darse por aportaciones posteriores. Ejemplo, la sociedad tiene 40 socios y dicen, como parte de un acuerdo, que van a aumentar el capital en $40,000. Es decir, ahorita es de 100,000 y quieren que llegue a 140,000. Entonces, cada uno de los 40 socios podría aportar, cada uno de ellos, $1,000. Es decir, aportaciones posteriores. Y en esa misma proporción de que ellos hagan el aporte, en esa misma proporción va a crecer su propia participación en esa sociedad. Si la sociedad es de acciones, entonces ese nuevo aporte se va a ver reflejado en más acciones. Se le van a dar más acciones. Eso es, repito, aportaciones posteriores, que los que ya son socios hacen nuevos aportes, incrementando así el capital social y también, por supuesto, su propio aporte. Déjenme recordarles, por favor, que ese aporte no está destinado a perderse, para nada. Si yo he hecho un aporte desde el inicio de una sociedad de X cantidad, $10,000, por ejemplo, yo he hecho un aporte de $10,000, pues en la proporción a ese aporte que yo he hecho, las utilidades que la sociedad obtenga me van a ser compartidas. Digamos que son 5 socios, que el capital es de $100,000. Uno de los socios ha puesto 10, otro ha puesto 20, otro ha puesto 30, ya van 60, otro ha puesto, 35, y otro ha puesto solamente 5. Esas son las cantidades que cada uno de ellos ha aportado. Repito, tiene $100,000. Ok. Ese aporte le va a ser devuelto a cada uno de los socios cuando la sociedad se liquide, cuando la sociedad termine sus operaciones. O sea, no es un aporte que se tira a la basura, pues, o a un resumidero y que se va y que se pierde, para nada. Es un aporte que ahí está y que eventualmente usted lo puede retirar. Cuando la sociedad se liquide, cuando la sociedad se extinga, cuando la sociedad se muera, cuando ya deje de existir, usted perfectamente puede reclamar el aporte que ha hecho o las nuevas aportaciones que pueda haber hecho cuando se hizo un acuerdo de aumento del capital social. Y por supuesto, aparte de ese retiro que usted puede hacer de su aportación, también le van a dar las utilidades en la proporción a su aporte. Por vía de ejemplo, recuerdan que habíamos hablado de $100,000 como capital social. Pues supongamos que las ganancias de esa sociedad
en ese primer año de funcionamiento fue de $100,000 también. Esa es la ganancia neta, deducidos los costos de operación, lo que se invirtió, la ganancia repartible, deducidas las reservas también. La ganancia repartible, ya lo que queda para repartir es de 100,000. Pues esas utilidades se le van a repartir en proporción o a prorrata de sus aportes. De ahí que al que aportó 10,000, pues le tocan 10,000. Al que aportó 40,000, le tocan 40,000. Al que aportó 20,000, le tocan 20,000. Al que aportó 35,000, le tocan 35,000. Al que aportó 5,000, le tocan 5,000. O sea, a prorrata, en proporción al aporte que cada cual hizo. Esa es como, digamos, los efectos del contrato de sociedad en relación con los aportes que han hecho los socios, que tienen derecho no solo a participar de las utilidades o ganancias, sino también a que se le devuelva el aporte que ha hecho. Ahora, la admisión de nuevos socios es otra manera en que se puede aumentar el capital. Y yo creo que es claro el término, ¿no? Es decir, no es que los socios que ya lo son, van a hacer nuevos aportes, sino que en este caso lo que se hace es admitir nuevos socios, para que estos nuevos socios traigan también un aporte y con él incrementar el capital. La disminución, según este mismo artículo, podría darse por un retiro parcial o total de algunas aportaciones. Es decir, un socio podría decir, miren, ¿saben qué? Ya no quiero más ser socio, quiero retirarme. Claro, hay reglas que se dan en el articulado de cada una de las sociedades en relación con el retiro, ¿verdad? Pero existe pues esa posibilidad de que un socio diga, liquídenme a mí, es decir, denme lo que me corresponde, ya no quiero ser socio, ya no quiero formar parte de la sociedad. Entonces, una vez autorizado el retiro, pues se le da a él la parte que le corresponde dentro del capital social y obviamente este capital disminuye. Imagínense que el capital era de 100,000 y el socio que dio 10,000 es el que pide retirarse, entonces le van a entregar sus 10,000 y obvio, el capital social se disminuye en 10,000, que es lo que el socio se llevó. Ese es un retiro total. Pero es posible que él diga, no miren, voy a retirar pero solamente la mitad de mis aportaciones. Había dado 10,000, retira solamente 5,000, que es la mitad. Eso también es válido y es el llamado retiro parcial de sus aportaciones. Entonces, en principio, el capital puede aumentar o puede disminuir por estas razones, por estas causales que aquí se mencionan. Pero el capital también puede aumentar por capitalización de reservas y utilidades. ¿Qué es eso? Miren, las reservas son cantidades de dinero que por disposición legal la sociedad no las reparte. Ese dinero es, parte de las utilidades o ganancias obtenidas durante un ejercicio social. Entonces, en vez de repartirlas a los socios, esas cantidades de dinero se colocan en fondos especiales de reserva, que así se llaman, reservas. Hay varias clases de reservas. Hay reservas legales y hay reservas voluntarias. Una reserva es voluntaria, como su nombre lo indica, cuando no hay ninguna disposición legal que la imponga,
sino que es una decisión que toman los socios. En este año, de los $100,000 que nos quedó como ganancia, pues vamos a hacer una reserva voluntaria, vamos a hacer una reserva del 40%. Esos $40,000 los vamos a destinar allí, los vamos a tener en reservas y vamos a repartir solo 60. Pueden haber también reservas legales, que son las establecidas por la ley y que son un porcentaje de las utilidades que año a año se van dejando en ese fondo de reserva hasta completar un porcentaje del capital social. Por ejemplo, el 7% de las utilidades cada año hasta llegar al 20% del capital social, o el 5% de las utilidades cada año hasta llegar al 25% del capital social. Esas son reservas legales. También hay reservas para cubrir prestaciones laborales. De repente una sociedad puede tener un número considerable de empleados o de trabajadores que en su momento va a haber que indemnizar, por ejemplo. Entonces, cantidades de las ganancias también se pueden dejar en una reserva para satisfacer esas prestaciones laborales, como podría ser una indemnización o el pago de algunas prestaciones como bonos, aguinaldos, etcétera, perfectamente se pueden dejar en fondos de reserva. También existen reservas de depreciación que sirven precisamente para, ¿por qué no decirlo?, cambiar o reparar o actualizar equipo, mobiliario, vehículos, máquinas. Es decir, una reserva precisamente para ese tipo de gastos en que se incurren precisamente por la depreciación natural que todos los bienes sufren por el uso y el transcurso del tiempo. Entonces, volviendo al punto, se puede también aumentar el capital de una sociedad capitalizando reservas. Es decir, contablemente se sacan del fondo de reservas en el que se encuentran y se pasan a capital. Eso implicaría un aumento también en las participaciones de los socios, proporcional a la capitalización que se hizo de reservas o de utilidades, porque también se pueden capitalizar utilidades que no están en reservas. Volviendo al ejemplo de los $100,000 de utilidades, perfectamente podrían decir, como parte de un acuerdo de Asamblea General de Accionistas, podrían decir, miren, ¿saben qué? Nos fue bien este año, hemos obtenido $100,000 como ganancias, ¿qué tal si mejor las capitalizamos? A ver cuántos de ustedes están de acuerdo, se somete a votación y la mayoría de las participaciones representadas en esa asamblea dicen sí, estamos de acuerdo. Entonces se capitalizan esas utilidades en vez de repartirlas a los socios. Esa es otra opción que permite un aumento en el capital social o la revalidación del activo. Esto de la revalidación del activo tiene que ver más que todo con aquellos bienes que en vez de perder valor, en vez de depreciarse con el tiempo, es todo lo contrario, lo aumentan. Es decir, por regla general, los inmuebles. Los inmuebles pues, son propensos o están sujetos a una plusvalía. Es decir, usted puede comprar un terreno en $10,000 hoy y de repente pasa una supercarretera cerca o un centro comercial o una lotificación o una residencial ahí cerquita y ese lote que a usted le costó $10,000 al año, a los 2 años, a los 3 años ya vale $40,000. Esa es la plusvalía. Entonces, si una sociedad
tiene bienes inmuebles y estos bienes inmuebles contablemente valen $10,000, pero al cabo de 3 años en el mercado inmobiliario ese inmueble ya no vale 10,000, ahora vale 40,000, eso es, repito, la revalidación del activo, es decir, un valúo actualizado de lo que ese bien vale. Por eso dice revalidación, cuánto vale, pero hoy, es decir, actualmente. Entonces, esa operación tiene un requisito, llamémosle adicional, y es que se crea una partida especial para poder anotar en ella, todo esto es contable, se crea contablemente una partida especial para poder anotar en ella el excedente que resulte de la revalorización del activo, el excedente. De momento se tiene 10,000, pero en una partida adicional contable se anota el excedente, que en este caso serían 30,000. Esos 30,000 todavía no se puede, como quien dice, contar con ellos así, ¿verdad? Como para repartirlo, por ejemplo, entre los socios, si tuvieran que liquidarse, todavía no se podría, hasta que ese aumento de valor se haga efectivo. Es decir, hasta que se materialice ese aumento, hasta que se haga cierto que en realidad vale 40. En palabras más sencillas, hasta que se venda ese bien y el que costó 10,000 y así estaba anotado, representa ahora 40,000, pero ya contante y sonante. Mientras tanto, pasa a ser como una expectativa solamente. Pero a eso se refiere. Y lo mismo se dice de la disminución. La disminución por desvalorización del activo. Aquí sería el caso contrario. Ya no estamos frente a bienes que aumentan de valor con el transcurso del tiempo, sino lo opuesto, que pierden valor. Es decir, aquellos bienes que se deprecian por el uso o por el transcurso del tiempo. Un vehículo, por ejemplo. Un vehículo, usted lo puede sacar nuevecito de agencia en $30,000, pero por solo el hecho de sacarlo, ya si lo quiere vender, ya no vale 30,000, ahora ya vale 28. Ya no digamos a medida que lo va usando. Entonces el vehículo va perdiendo valor con el transcurso del tiempo y la desvalorización, en este caso del activo, podría dar lugar a una disminución del capital. Bueno, a lo que quiero llegar es a que el capital social, repito, puede aumentar o puede disminuir de acuerdo con estas circunstancias. Ahora, en este articulado aparecen como las regulaciones que da la ley para que una sociedad pueda, digamos, aumentar o disminuir el capital sin tener que modificar la escritura de constitución. Una de las primeras, llamémosle, requisitos o regulaciones que se dan es que deberá añadirse a la razón social, si fuera una sociedad de personas, o a la denominación, las palabras de capital variable o su abreviatura DCV. Esto es un requisito establecido por la ley. De allí lo que les mostraba aquí, de que todas estas sociedades llevan de capital variable, Si se fijan, de capital variable. Es decir,
cumpliendo con ese requisito es que estas sociedades han agregado, han añadido a su denominación estas palabras de capital variable. Luego dice que la escritura social debe contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución. En esta parte, yo les voy a recomendar a cada uno y cada una de ustedes, les voy a recomendar encarecidamente que busquen una escritura de constitución de una sociedad anónima de capital variable. Estas escrituras de constitución son las que dan el origen a esta persona jurídica llamada sociedad. Es el contrato de sociedad, la sociedad como contrato que va en escritura pública. Déjenme ver si les puedo dar una pequeña clave. Por ejemplo, vamos a ver, comillas, escritura de constitución de sociedad anónima. Vamos a ver. Aquí hay algo. Ese es como un modelo, miren. Si se fijan bien, o no sé si tal vez era real, no, más bien parece un modelo. Aquí ustedes pueden ver un modelo de una escritura. Y miren qué interesante. Es una sociedad anónima de capital variable. O sea, lleva el régimen, dice sujeta, aquí está, sujeta al régimen de capital variable. Está sujeta al régimen y por eso en su nombre lleva las palabras sociedad anónima de capital variable. Y aquí está lo que dice el artículo, condiciones para el aumento y disminución del capital social. Los aumentos y disminuciones de capital social se harán previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas adoptado con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijará los montos de los aumentos o disminuciones de capital social, asimismo, en caso de aumento de capital, de la forma, es decir, aquí están pues las condiciones. Así que, vamos a ver si podemos descargar esto. Voy a poner aquí en el escritorio y se los voy a colocar ahorita mismo. Vamos a ver. Pues a lo mejor sí sea una escritura real esta, que simplemente le han cubierto los datos, ¿verdad? Para que no se pueda saber el nombre de las personas, pero es una que les puede servir, para que ustedes puedan estudiar cómo es que se hacen estas escrituras de constitución. Y luego le sigue dando algunas otras, llamémosle, regulaciones en relación con esta temática del aumento de capital.
¿Alguna pregunta en cuanto a esto que hemos comentado? Vaya. Yo tengo una pregunta, Luis. Sí, la escucho, Selena, dígame. Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, del número mínimo de socios, pero el número máximo de socios para una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuánto sería? Fíjese que hay un artículo que fue derogado, que establecía como máximo 25 socios, pero ese artículo ya no existe. En otras palabras, ya no hay un número máximo de socios en una sociedad, creo que era el 105, quiero ver. Aquí está. El artículo 105 del Código de Comercio dice derogado. Entonces, este artículo 105 es el que establecía una cantidad máxima. Si mal no recuerdo, eran 25. Pero les aclaro que al haberse derogado este artículo, ya no existe esa limitante. Ya no existe una limitante de un número máximo de socios. Así que no me parece que tengamos ninguna clase de sociedad que contenga un número máximo. Sí lo teníamos en el 105 en relación con la sociedad de responsabilidad limitada, que esta debe ir seguida de la palabra limitada. Y no sé si recuerdan que vimos por lo menos 2 o quizás 3. Entre el gran montón de sociedades que vimos allá, habían 2 o 3 que eran limitadas. Y de ahí, el gran montón son anónimas de capital variable. Entonces, Elena, contestando su pregunta, no hay límite máximo en la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a los socios. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No me voy a cansar de repetirles que lean a este autor. Este autor, es que él escribió para jóvenes como ustedes, y en mi tiempo como yo. Es decir, él escribió pensando en estudiantes de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas, para futuros abogados. Y es cierto que escribió ya hace muchos años, ¿no?, cuando incluso el Código de Comercio actual que tenemos ni siquiera había entrado en vigencia. Era un anteproyecto nada más, pero él trabajó en ese anteproyecto de código. Fue uno de sus principales protagonistas. Entonces, yo creo que haríamos bien en leer. Y fíjense, cuando usted lea, no creo yo que no le resulten algunas preguntas, ¿verdad? Y por eso es que a mí me sorprende cuando yo les digo, ¿tienen alguna pregunta? Y ustedes se quedan bien calladitos. Porque, o una de dos, o es que no han leído, ¿verdad? O, pues sí, han leído y lo han entendido todo, ¿verdad? Pero me cuesta creer esto último. Más bien creo que a lo mejor no están leyendo suficiente. Miren, ya vieron, y se lo vuelvo a mostrar, ya vieron ustedes el montón de sociedades anónimas de capital variable que existen y que van a seguir existiendo. O sea, si ustedes son lo suficientemente listos o inteligentes, podrán ver que aquí hay trabajo. Es decir, el ámbito civil y principalmente el ámbito mercantil es el de la plata, es el de las ganancias,
es el de las utilidades. Si usted se especializa en derecho mercantil, créame, va a ser dinero, y dinero limpio, pues dinero bien ganado, ¿no? Porque no cualquiera, digamos, tiene tal vez ese interés o ese tiempo o voluntad como para compenetrarse, como para profundizar en estos conocimientos. Pues ojalá que usted sea alguien que sí lo haga, ¿no? Porque mire, aquí hay dinero, aquí hay plata. Entonces, cuando sea notario, también lo van a buscar para que haga, digamos, alguna escritura de estas, o para que la modifique. O como abogado y notario lo van a invitar de repente a algunas de estas asambleas generales de accionistas, o todavía mejor, le van a contratar para que usted sea el abogado de la sociedad, para que usted sea el asesor legal de la sociedad, para que usted le haga ver a los directivos, a los socios que forman parte de la junta directiva, a los administradores, a los gerentes, o en todo caso para que usted sea el que les explique, el que les asesore, el que les ayude cuando tengan problemas de interpretación, ya sea de la misma escritura de Constitución o de la ley. Así que la invitación que les hago es una invitación sincera para que ustedes se pongan las pilas, pues ahorita es un buen momento para que puedan aprender estos conceptos, estas enseñanzas, y las pongan en práctica. Por eso, y para poder de alguna manera, para que no digan, no, es que no tengo tiempo, no, es que tengo tantas cosas más, otra vez, como lo hicimos la vez anterior, vamos a dedicar el tiempo que falta, que son como 25 minutos prácticamente, para que sigan leyendo. Y lo que les voy a asignar para leer es lo de la sociedad anónima. Es decir, lo de la sociedad anónima es lo que les voy a asignar. Yo tengo una duda. Ok, dígame, le escucho. ¿Verdad que cuando ya se inscribe, por ejemplo, la sociedad, luego procede el registro de marca? Y yo tengo una duda en cuanto si existe un límite para poder inscribir marcas. Pensaría que no. Es decir, límite numérico, ¿verdad? Límite numérico. Es decir, recuerden que aquí entra en juego temas como la competencia desleal, la protección al consumidor, pero yo puedo tener las marcas que yo quiera, ¿no? En tanto sean, llamémosle, ¿cuál es la palabra? Originales, ¿verdad? Autónomas, propias mías, y no esté yo cometiendo fraude o compitiendo deslealmente con otras marcas. No me parece, por lo menos, y aquí tal vez voy a hacer una pequeña confesión, siendo de que nuestra ciudad, San Miguel, tal vez no ha tenido un despunte, ¿no?, en materia mercantil como San Salvador. Entonces aquí la experiencia en cuanto a esa temática mía, propia, de las marcas y las patentes y los incentivos comerciales, es decir, no ha sido tan amplia que digamos. Pero hasta donde yo entiendo, no habría, y es que no le veo lógica a ponerle un límite, como quien dice, una sociedad solo puede registrar 5 marcas, por ejemplo, o 3, o 15, o 20, o 25, no le veo yo lógica. Repito, mientras esté dentro de la finalidad social, tener las marcas representativas de cualquiera de los productos que lícitamente yo estoy promoviendo en el mercado. Entonces no creo pues que haya un límite numérico en cuanto a las marcas. Sí hay límites, pero son límites dados por la competencia, que tiene que ser fiel, leal, de buena fe.
pero en cuanto a cantidad, no creo que la haya. Bien, les decía, a menos que tengan alguna otra pregunta, les decía que se van a quedar leyendo desde el artículo 191 en adelante. Y si de repente ustedes tienen alguna inquietud, anótenla en su cuaderno, y en la siguiente sesión que tengamos, si tienen alguna pregunta en relación con la sociedad anónima, la pueden perfectamente formular, y así entre todos podemos participar en las respuestas. ¿De acuerdo? Pero sí me interesa que ustedes lean código. Entonces, repito, vamos a pasar a asistencia ahorita, y durante los 20-25 minutos que faltan van a quedarse leyendo en el Código de Comercio los artículos 191 en adelante, ¿verdad? No les digo hasta cuál, sino que según el tiempo se los permita. Bien, voy a dejar de grabar ahorita, a menos que tengan alguna pregunta final. Recording stopped.